Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? A ver. Vamos a hablar de los peores trabajos de la historia. Bueno. Podría ser cualquiera en España últimamente. Sí, visto el tema laboral, sí. En fin. Pero vamos a los peores trabajos de la historia. Vamos a empezar fuerte. A ver. Guard- Sexador de pollos. No. Guardián del ano del faraón. Pero ¿qué pasa? Que por si acaso alguien quería entrar sin permiso. Guardián del ano del faraón. Y antes de entrar a qué significa ser guardián del ano del faraón, que es como ser un proctólogo a lo mejor, hay un comentario que dice, que yo no lo sabía, que hay un jefe de estado de un país que ha provocado una guerra, Rusia, estamos hablando de Putin, que tiene una persona encargada de recoger sus excrementos allá donde estén, para luego destruirlos en Rusia. Pero vamos a ver, ese señor que va cagando por la calle como si fuera un perro. No cagando por la calle, pero entiendo que a lo que se refiere es que si viaja a X, donde va a hacer sus necesidades no es el baño, o es en el baño, pero hay alguien que está encargado de recoger sus desechos. Por si acaso le clonan o algo. No. Le sacan ADN. ¿Tú sabes pero tú sabes lo de las armas biológicas que pueden afectar a según qué personas. No sé si irán por ahí los tiros, pero totalmente enfermedad mental también, Sí. O sea, enfermedad mental de obsesión total. Pero bueno, guardián del ano del faraón. Vamos a dejar a Putin quieto. Pues el guardián del ano lo que hacía era proteger y salvaguardar la salud gastrointestinal de los faraones, de los grandes mandatarios. O sea, no podía comer chili ni cosas picantes porque luego le ardía. No. O sea, él no, eso sería como el nutricionista. Este guardián del ano, perdón. O Neru Fuit, que se llama en egipcio, era el encargado de administrar enemas al enviado de los dioses para mantenerlo sano y limpio. ¿De café eran? Pues no lo sé. ¿Quién se los hacía? Una famosa de estas. Sí, esta era la Gwyneth Paltrow también. Mira, Sí. Gwyneth Paltrow tiene que dejar de hacer mierda. Bueno, pero luego buena actriz, o sea que vamos a dejarla Sí, en paz. pero entre las velas cuando no la... Bueno, en fin, vamos a seguir, que ya lo comenté alguna vez. Y lo sé. Vale, pues esto no es no es algo que se haya inventado ni nada de eso. Hay papiros y columnas grabadas donde esta figura ya existía en torno a los años 1500 a.C. y 1200 a.C. ¿Qué se le ve? Tardaron 300 años en darse cuenta que a lo mejor el trabajo era un poco chungo. En el papiro se ve como un señor al lado de un culo, ¿no? Con un agujerito. Debe ser. Por si acaso. Pero ojo, no es ninguna tontería. Fueron pioneros en ese tema de cuestiones de salud y médicas. Fueron los pioneros, Sí. porque, hoy por hoy tienes también los proctólogos y todo eso que se encargan de vigilar ciertas cosas. Pues era también una... Vigilar. Era una forma de hacerla. Y no eran los únicos. Los faraones, curiosamente, no eran los únicos. Parece ser que en Egipto estaban bastante obsesionados con la costumbre de estar bien limpios, o sea, del tema anal lo llevaban a rajatabla. y estaban bastante preocupados por tener el ano en limpio, condiciones. Y te he dicho tantas veces ya ano que me está dando hasta vergüenza seguir hablando. Bueno, pues la gente del vulgo, la gente del pueblo también lo hacía, ¿vale? Y acudían al Nilo, se insertaban unas cañas por vía anal y proyectaban agua dentro del recto, es decir, un enema. Hacían fuentes ahí. No, pero sí, o sea, se metían agua con las cañas, no sé cómo lo harían, pero se metían agua con las cañas dentro de lo que sería el intestino y tal, cual, para hacerse enemas. Una lavativa. Para hacerse enemas. Pues el primer trabajo, guardián del ano del faraón. Hay clínicas que hacen eso. Sí. Limpieza de colon, pero Sí, pero que no hace falta irse a una clínica. Te puedes comprar como un enema, no hace falta que sean enemas de farmacia, sino que te puedes comprar venden bombas de estas, ¿no? Para limpiarte, o sea, porque, bueno, no sé si hay mucha necesidad, ¿no? Siempre he oído que no hay mucha necesidad, a no ser que estés enfermo y tengas que hacerte los enemas a propósito, pero el cuerpo es bastante inteligente como para saber lo que tiene que hacer él solito, sin que te metan cañas o alguien te meta enemas por el culo. Qué agradable ha sido esto el Nero Fuit. Estoy dando ideas, pues si alguien quiere montarse negocios, estoy dando ideas de trabajo. Bueno, creo que ya existe eso y no te voy a decir. Ya, bueno, vamos a dejarlo. No vamos a seguir ahí. Pues el Nero Fuit, el guardián del ano.
Tiene pinta... Eso tiene pinta de película porno. Guardián del ano. El guardián del ano. Es como el guardián del centeno, pero aquí del ano. El guardián entre el... ¿Te suena la palabra fullero o fullera? Sí. Pues fullero o fullera viene... Pues mira, viene de aquí. ¿Qué fullero? Fuller. ¿Vale? Trabajo. El fuller. ¿Vale? Es un término... Sí es verdad que es un término que ya no se utiliza y no conocemos. No, fuller como tal. Fuller como tal. No se lleva, ¿vale? ¿Qué es un fuller? Pues, ¿o qué es el fuller? ¿Qué es ser fuller? Pues es el proceso por el cual las mujeres, porque estamos hablando, era el trabajo que hacían las mujeres, se encargaban de limpiar los residuos de las lanas, ¿vale? ¿De las lanas? De las lanas de los animales, de las ovejas en este caso. De la lana. Vale. Lana esquilada, ¿vale? Sabes que cuando esquilas una oveja, lo normal es que la lana tenga mierda a saco, bichos, insectos, caca, de todo, ¿vale? Porque es que... ¿Cuál era la movida? La movida es que para limpiar la lana había que hacer uso de sustancias bastante alcalinas, ¿vale? ¿Cuál era el problema? El problema, estamos hablando de años A, ¿vale? Estamos hablando de, pues, medio en adelante, ¿vale? De que la lana se hace siglos. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que esas sustancias que ahora son fáciles de encontrar en cualquier supermercado, pues en aquella época pues no las había, y las que había eran pues eso, muy caras por ser muy escasas. ¿Qué se utilizaba? No sé si te acuerdas otro día que hablábamos del impuesto a la orina. Ah, ya decía yo. Que se utilizaba para esas cosas. Que iban por ahí los tiros, amoníaco. Pues correcto, el fuller, o la fullera en este caso, la fullera, que de ahí viene... lo que hacían era limpiar toda esta lana en orina. Ellas se metían en una especie de como de baldes gigantes que estaban llenos de orina y de lana, ¿vale? La orina les llegaba más o menos a la altura de las rodillas y como las que pisan uvas o los que pisan uvas, pues aquí era lo mismo. Igualito. Aquí era lo mismo. Las fulleras lo que hacían eran limpiar la lana utilizando orina. Orina de... gente, animales o de cualquier cosa. Es decir, una mezcla de orinas y de toda la historia. Pero luego, tú imagínate, te haces un jersey de esos, eso tenía que oler. Claro, pues no, porque luego se limpia con agua, evidentemente eso dejaría de oler, pero tú imagínate estar junto con más mujeres metidos dentro de un sitio donde te llega el pis, la orina, hasta las rodillas, de mezcla de 1.000 millones de meaos, vamos a decirlo así. Estamos hoy gente, un poquito escatológicos sí, ¿no? Claro, son trabajos que han sido los peores trabajos. Pues tú imagínate el efluvio de gases, de olores. Y sin mascarillas. O como mucho llevarían bandas de tela en la cara, que eso no te protege de nada. Pues evidentemente también lo hacía un trabajo bastante luego que se morían arriesgado. Jóvenes. Pero bueno, lo curioso de esto es que el amoníaco siempre se ha dicho para pie de atleta y otras cosas, que te hagas pis en tus propios pies, porque claro, al fin y al cabo no deja de ser un desinfectante. Pero sí, es curioso, las fulleras pues la próxima vez que oigáis lo de fullero, de eso viene. Se dedicaban a limpiar la lana con meaos. Qué bien. Imagínate, así un grupo de 30 mujeres, digo mujeres, no es machismo, es porque era un trabajo para mujeres, la fullera. Limpiando la lana a saco, ahí llena con meados hasta las rodillas. Tela. Luego volver a casa, estamos hablando de unas épocas en las que luego lo del tema de la limpieza tampoco era excesivamente no eran pródigos porque no lo había las condiciones, ni había tal, o te bajabas al río o poca historia, o con el agua del pozo y ya está. O sea, imaginaros la limpieza de eso. Pero bueno, el siguiente te va a sonar un poquito más. A ver. ¿Te suenan los castrati? Sí. ¿De qué? Eso es correcto. Pues era otro de los peores trabajos, y no por ser difícil, sino por lo que conllevaba ser castrati. Por lo doloroso. Claro. ¿Qué pasaba con los castrati? Pues se valoraba tanto la música claro, se valoraba tanto en los cantantes, a los niños sobre todo, eran niños, por eso son castrati. Se valoraba tanto su voz, la voz de algunos niños era como muy, bueno, pues era voz de ángeles, eso lo voy a decir, ¿no? Era voz de estas de las series estas de dibujos animados antiguas, sí, que cantaban todos igual. Sí, pues son voces que eran muy únicas, ¿vale? Había gente que su voz era única, ¿y qué hacían? Pues le cortaban el excreto no, le cortaban los huevos. Dejaban ahí, pues eso. O sea, decirlo así. Le cortaban los testículos, ¿vale?
¿Y qué hacía? Que al cortar, eso se hacía durante la prepubertad. No podía estar ya en la pubertad, porque ya una vez que ya estaba en la pubertad ya no había, había el cambio de voz y ciertas cosas ya cambiaban, ¿vale? Se hacía en la prepubertad, estamos hablando, no sé qué edad sería la pubertad. Pues antes de los 12 años. Tiene que ser, sí, porque a ver, yo me acuerdo una vez que, por ejemplo, es que les pasa, una vez, por ejemplo, mi hermano, una vez contestó al telefonillo y dije, y al día siguiente, ¿quién es? Y dije, ¿y este? ¿Quién es? O sea, mi padre. Pues eso, debe ser, pues eso, a los 10 años. 12, 10, 12, 11 años, pues bueno, pues sobre esa edad se les cortaban los testículos, la prepubertad, para evitar que la voz les cambiara, pero esto también tenía un efecto secundario. La voz no te cambia porque lo que haces es que cortas de raíz la producción de testosterona. Con lo cual, si tú ves a los castrati o la representación de los castrati de la época, pues evidentemente siendo adultos, pues eran como niños. Porque no había un desarrollo tampoco de las facciones muy masculinas ni nada de eso. Incluso era pues como muy, incluso muchos de ellos estaban como muy afeminados, vamos a decirlo de alguna forma. Claro, no hay testosterona. Porque no hay ningún tipo de testosterona, su voz se mantiene como tal y claro, pues los castrati también hay que decir que si estaban muy bien valorados también vivían bien. Claro. Vivían bastante bien. Los mantenían. No todos. Sí, normalmente estaban pues eso, pertenecían a alguien, vamos a decirlo así. Sí, es que era una época un poco así. Bueno, sí, eran como los pintores de corte o algo así, pues igual había también esa historia. Pues los castrati. A ver si te suena el siguiente. Los comepecados. ¿Te suena un comepecados? Hay una película muy buena de un comepecados. No me acuerdo ahora el título de la película, pero era muy buena y se trataba de esto, los comepecados. ¿De qué va? Pues ¿el que la película o esto? No, esto. El trabajo. Vale, pues estamos hablando del siglo XIX, ¿vale? ¿Qué pasaba? Tú sabes que cuando te mueres, estamos hablando sobre todo del mundo católico, ¿vale? Cristiano. Tú cuando te mueres, si no estás libre de pecado, vas al infierno. Por eso te dan las... Hostia, pues lo llevo claro. Pues te dan... Por eso, bueno, tú no te consideras católico, o sea que bueno, entonces. Entonces me libro. Bueno, cuando estés ahí, que estés en las puertas y te esté ahí y yo esté ahí ya... Tú eres un pecador. Yo tengo mis pecados también. Todos tenemos de la pradera. Bueno, pues los comepecados al final era una figura que cogían a una persona. Lo que te decía es, cuando tú te mueres, tú pides la extrema unción. En la extrema unción, si hay un arrepentimiento sincero de tus pecados, lo que te hacen es darte la extrema unción, tú te arrepientes y con eso te aseguras la entrada en el cielo, ¿vale? ¿Qué hacían? Había una figura que se llamaba el comepecados, que lo que hacía el comepecados era como, vamos a decirlo así, absorber los pecados de la persona que se estaba muriendo. Era como Kirby, hacía así. Sí, algo así. Algo así. Le ponían... bueno, esto sobre todo se practicaba, es lo que dice aquí en Inglaterra y Escocia, ¿vale? Lo que hacía era como que ponerle un trozo de pan o algo así y una bebida encima del cuerpo de la persona que había muerto, ¿vale? Es decir, ya no podía practicarse la extremaunción, con lo cual no se puede arrepentir de esos pecados, por eso existía esta figura de comepecados. Y lo que hacía es que se restregaba sobre la superficie del cadáver estos alimentos, ¿vale? Para absorber esos pecados. Ajá. Estamos hablando del siglo XVIII, ¿vale? Un poquito de mitología aquí, ¿eh? Bueno, no hace tanto, ¿eh? No hace tanto. 300 años, un poquito más. Pero 8, 9, 10, sí, 300 años, un poquito más. Bueno, pues se les restregaba el cuerpo con este pan y esta bebida, ¿vale? Para absorber esos pecados. Y la persona que los absorbía se supone que absorbía todo el pecado y la culpa de la persona que había muerto, y así la persona que había muerto podía asegurarse la entrada en él. Era como una torrija, ¿no? Absorbía ahí. Sí, algo así. La leche. ¿Qué hacían? Pues normalmente el come pecado solía ser pues gente de muy bajo estatus social. O sea que se tragaba los... Vale, ya. Mendigos. Ya. O sea, cogía a una persona ahí para que se quedara con... pero existía la figura profesional. Existía el come pecados como tal. O sea, que ya sabían a quién tenían que acudir, a qué persona tenían que acudir para hacer esto, pero normalmente estamos hablando de eso, de gente de baja cuna, de muy bajo estatus, mendigos, tal cual, que no les daba igual, que seguramente que les traía al pairo esto,
Se les daba totalmente igual. Sí, porque tenían bastante con lo suyo. Sí, que era una fantasía total y a cambio, como recibían algún tipo de estipendio, pues les venía de, pues muy bien. Claro. Pues muy bien. Pues come pecados en el siglo XVIII. Siglo XVIII. Este vas a decir, ¿por qué? Enterrador. Hombre, agradable no debe ser. Vale, pues estamos hablando de los Pero enterradores. realmente tampoco te va a pasar nada por enterrar. Vale, sí, vale. Sí, normalmente el Hoy enterrador en día. no le va a pasar nada hoy en día por enterrar a alguien. Estamos hablando del enterrador en la Europa del siglo XIV, durante la peste negra. Ah, amiga. Durante la peste negra surgió una figura de enterrador bastante particular, ¿vale? ¿Qué ha pasado con estos enterradores? Pues estos enterradores lo que iban es recolectando los muertos que había por toda la ciudad debido a la enfermedad, a la peste negra, ¿vale? Sí, para que todo el mundo lo sepa, la peste negra era bastante contagiosa, era muy contagiosa. El COVID de aquella época. Sí, es más, si no recuerdo mal, las ratas eran también la principal fuente de contagio de la peste negra, ¿vale? Pues estos enterradores lo que hacían era ir con su carro por la ciudad recolectando a los enfermos y transportándolos hasta los lugares designados que estaban normalmente bastante fuera de la ciudad, ¿vale? Tasa de mortalidad de estos enterradores podía ser bastante alta. No sé si recordáis o si os suena haber visto la típica máscara veneciana del Dottore, que le llaman Dottore. El pico así. Sí, que tiene como dos lentes muy grandes y un pico muy largo, era la típica máscara del Dottore, que le llamaban el doctor, que lo que se usaba era esa máscara y ese pico largo era para que el aire tal tardaba más tiempo, era como una especie de forma o se pensaba de filtrado, ¿vale? Pero esa máscara está hecha al revés, es decir, que si esa máscara es hacia abajo, el aire viene de abajo. No, porque te tapa toda la cara. La historia es que al tener un pico tan largo, ¿vale? Y sobresalir tanto, la idea era que tardaba el aire, se entraría más filtrado porque tardaba más tiempo en llegar. Pero bueno, ya sabes, estamos hablando de metodología de la época. Ya, pero mira, no era ninguna tontería porque ya sabían que había que utilizar algo para evitar respirar. Claro. Era el precursor de la mascarilla quirúrgica. Los cadáveres. Sí, vamos a decir que sí, que era un poco el precursor de la mascarilla. No eran tontos. Pero bueno, este tipo de enterrador, pues tenía un porcentaje muy alto, voy a decirlo así, de morirse también, de infectarse y de morirse. Además es que, era muy fácil, al final era muy fácil morirse por esto, ¿no? Porque luego aparte los cadáveres se sacaban a zonas alejadas y luego pues ya se hacía con ellos lo que fuera. Si había ratas o quemarlos, tal. Pero bueno, peste negra, ratas, eso era como un caldo de cultivo. La ciudad donde entraba la peste negra, raro era que no falleciera prácticamente gran parte de la población. Gran parte de la población, pues el enterrador, este te va a gustar. Novio del taburete. Lo llamaban así, novio del taburete, pero es que no tiene nada que ver con su nombre. No, y del grupo, del novio del taburete. Novio del taburete. ¿Te acuerdas de que hablábamos de Enrique VIII? Un poco así, que se había casado con muchas mujeres, por la cuerda del impuesto de lo de la barba. Sí. Vale, pues Enrique VIII pues no era la única cosa que Enrique VIII... Es que vaya señor, ¿eh? Enrique VIII era un hombre como muy... Sí, era muy caprichoso. Muy Enrique VIII, sí. Vamos a decir que era bastante caprichoso, sí. Enrique VIII, pues ¿qué pasaba con Enrique VIII? Pues había un trabajo en la corte que se llamaba novio del taburete. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía el novio del taburete? Pues era el elegido del mes, ¿vale? Como empleado del mes. Es como tú, te ha tocado. Sí, claro. Era un honor, ¿eh? Era un honor. ¿Y qué hacía este señor? Pues este señor se iba con Enrique VIII cuando Enrique VIII tenía que ir a cagar, vamos a decirlo así, y era el encargado de limpiar al rey cuando terminaba de hacer lo suyo. Vamos, era el encargado de limpiarle el culo. Y era un honor. Novio del taburete. Vaya nombre, ¿eh? Pero, o sea, bueno, a ver. Límpiame el culo. Me vas a limpiar el culo. Así. Me vas a limpiar el culo, hombre. Te va a tocar a ti. Yo esto de que es un honor, yo me puedo imaginar Enrique VIII con lo que era, con la fama que tiene y lo que era. Me puedo imaginar diciendo... ¿Y si te negabas? Pues le voy a dar yo pa'l pelo. El honor me parece a mí que era un honor envenenado. Porque te elegían un poco para darte por saco. Pues imagínate
esta gente, y encima con lo que hablábamos el otro día, Enrique VIII era bastante de higiene bastante dudosa. Sí, que daba cosica. Que daba cosica, que tuvo heridas también en las piernas que hacían que oliera muy mal, que tenía supuraciones, pústulas y mierdas, mierdas así. Sí. Vamos a decirlo así. Pues tú imagínate este tío vamos a decirlo tal cual, va a ir a cagar al trono de la época, que era normalmente una salita pequeñita con un agujero en una tapa de madera, Sí. en una silla, que todo lo que caía justo ahí abajo, justo ahí debajo. Pues imagínate luego tener que limpiarle. Es que me está dando de todo pensarlo. Qué programa más agradable tenemos hoy. Bueno, es que son trabajos chungos. Falta aquí la casquita del WhatsApp. Son los trabajos chungos. Trabajos chunguetes. Sí. O sea, el novio del taburete. Soy el novio de la muerte. No sé cómo es la canción. No, yo tampoco. Pues aquí es el novio del taburete. Le pagarían bien, por lo menos. Pues no creo. No creo, porque en el momento que hablamos del medievo y hablamos de que era un honor, quiere decir que lo hacía for free. Sí, y si te negabas... que lo hacía gratis. Perdón. Imagínate... Ostras, perdón. Imagínate si no te pagaban, encima, siendo un honor, negarte con según qué reyes, pues eso, podía suponerte la muerte. No, que para nada. Sí. Bueno, he quitado unos cuantos, pero entre otros trabajos bastante chungos del medievo y posterior están también los catadores. Catador. ¿De qué? El catador lo que se encargaba era de probar la comida antes que el soberano. Sí, bueno, para saber si estaba envenenada. Sí, pero eso sigue. Sí, eso sigue haciéndose existiendo. Porque el que hemos mencionado al principio, Putin, sigue teniendo catadores. Sí, pues acaso sigue teniendo catadores. Obama también tuvo. Sí. Obama también tuvo gente que probaba su comida. Y entiendo que más gente o más soberanos lo tendrán, ¿no? Es un poco medieval, sí. Un poquito, es que medieval todo. Es medieval. Pero sí, los catadores, había una serie de trabajo, el bufón también existía como tal, el bufón real. El bufón era guay. Bueno, era guay, pero si querían hacerle esto, lo representaron muy bien en Juego de Tronos. Cuando cogió ¿cómo se llamaba el que fue rey? El que era odioso, el primero. El primero, el rubio, el niño, el hijo. Niño, Joffrey Baratheon, sí, correcto. Lo representó muy bien cuando coge a uno de los caballeros y le hace bufón, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Sí. Pues era muy eso. Era también un poco la costumbre de vamos a reírnos de y hacerle bufón de corte. Luego, la gente que no se extrañe tanto de ver la gente muchas veces dice... por eso no hay que mirar con ojos actuales a los cuadros de ciertas épocas, ¿no? Hay que poner todo en contexto. Voy a poner un cuadro que todo el mundo conoce, las Meninas. Las Meninas. En las Meninas habéis visto que hay una enana. Hay una enana. Vivían muy bien. Normalmente vivían muy bien. Vivían muy bien porque es verdad que se les consideraba por graciosos, es verdad que se les tal, pero vivían en la corte y evidentemente eran propiedad del soberano o la soberana. ¿Vale? Pero vivían bien, es decir, tenían una serie de condiciones bastante... Evidentemente, luego era para reírse de ellos. Claro, sí. Ostras, la de las Meninas tiene nombre, no me acuerdo ahora del nombre. No, me refiero, todos tienen nombre, evidentemente, son personas. Pero no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Pero sí, o sea, también existía ese trabajo y bueno, era un poco también para acompañar al rey o a la reina y bueno, un poco de todo. Bueno, no es tan raro, pero sí, había todo tipo de trabajos. Todo tipo de trabajos relacionados con la monarquía. Muy bien. Novio del taburete. El siguiente tiene un nombre también bastante que no vas a saber de qué va el tema. Granjero de Gon. Granjero de Gon. Este ya es el último. Granjero de Gon. Sí, el Granjero de Gon, pero el Gon es el del pan. Sí, el Gon no suena a eso, sí, pero el Granjero de Gon no tiene nada que ver con eso. No. ¿Vale? No. A ver. Otro, que es un trabajo también bastante medieval, ¿vale? Se llaman los agricultores de Gon o los granjeros de Gon, ¿vale? También se les conocía como hombres de la noche, ¿vale? Eran los responsables por... bueno. Eran los responsables por se reía. No me imaginaba, tiene una mente tan perturbada. Yo, perturbada, ¿no? Mujer de la noche, hombre de la noche. Sí, claro, yo soy una mujer de la noche, soy un hombre de la noche. Pues no eran escorts. No tenían OnlyFans ni vivían de ello, no.
Bueno, pues los hombres de la noche, los agricultores de Gon o los granjeros de Gon, como lo queráis decir, eran los responsables de limpiar los excrementos humanos de los pozos negros dentro de los muros del castillo. Tú sabes que lo que se hacía era, había zonas donde pues, caían las heces y todo eso, y luego pues también que se tiraban las heces por la ventana. Sí, como los monos ahí. Sí, pues correcto. Pues también había gente que se dedicaba a limpiar eso. Claro. Que eran los granjeros de Gon. ¿Qué pasa con los granjeros de Gon? Porque era un trabajo de mierda y nunca mejor dicho. Todos. Se encargaban, como los enterradores de la peste negra, se encargaban de coger todos esos desechos en sus carretillas, en sus carretas, y sacar la mierda, vamos a decirlo en plata, fuera del castillo. Y lo dejaban amontonada ahí en la muralla, ¿no? No en la muralla, lejos del castillo, donde en lugares donde se habían designado para este fin, ¿vale? Y ahí eran arrojados y enterrados, ¿vale? Que se enterraban, ¿vale? Eran como pozos negros, o sea, realmente, perdón, es el precursor, ¿vale? Natural de la fosa séptica, Sí. ¿vale? Aquí en España es raro lo de las fosas sépticas. No, ya eso no existe. No existe, pero en otros países como Estados Unidos, el tema de las fosas sépticas, en las casas suele haber fosas sépticas. En las casas de chalés, tipo casas. Qué avanzado Fosas todo. sépticas. No existen las tuberías. Bueno, no quiero tampoco saber muy bien. Bueno, pues era un poco el precursor de la fosa séptica. Pero ¿cuál era el problema? Normalmente estas fosas sépticas, vamos a llamarlo así, se ubicaban en el nivel más bajo del castillo, ¿vale? Literalmente estos granjeros se dedicaban a excavar ahí, ¿vale? Durante meses o años, lo que aguantaran, ¿vale? Estos excrementos, ¿vale? Los sacaban de estos pozos o estas fosas sépticas para luego trasladarlos donde fuera, ¿vale? Se les pagaba por tonelada. Imagínate una tonelada de mierda, o sea, toda la mierda que tienes que recoger. Esto es como la escena de Jurassic Park, cuando ve un montón de mierda, pues algo así, ¿no? Sí, pues tú imagínate la cantidad de mierda para recoger 1000 kilos de mierda, tú imagínate la cantidad de mierda que tienes que recoger. Depende de lo que comas. De las heces, me da igual. Se les pagaba por tonelada. Decía, hasta que tú no recogies una tonelada, no te pagaban un duro. ¡Hala! No te pagaban un duro, es que a eso voy. Vaya puta mierda de trabajo. Claro. Bueno, sí, literal. Claro. Y evidentemente, entre que les pagaban muy poco y que luego estas fosas sépticas, vamos a llamarlo con muchísimas comillas, lo de fosa séptica, estos pozos negros tenían unas dimensiones tan reducidas que lo más normal es que se murieran asfixiados al excavar en esos agujeros para sacar la mierda, pues murieran asfixiados por los gases. Pues esto es como las de antes, las fulleras con la orina, pues imagínate aquí en una situación peor, dentro de un agujero, dentro de esta fosa séptica medieval, excavando para sacar la mierda, con lo cual estás removiendo, con lo cual si hay gases, metano, lo que sea, está todo ahí, aparte de los olores y demás, pues tú imagínate esta gente, pues la esperanza de vida era corta, ¿no? Eran 2 días o 3, ¿no? Lo siguiente, pues el trabajo existía y se hacía. Los granjeros de Gon. Pues yo cambiaría eso, cambiaría lo de proctólogo por lo de guardián del ano. Totalmente. Guardián del ano. Guardián del ano. Sí. Delante de la puerta. Delante de la no puedes pasar. Que sí, que nos motivaría a los hombres a ir más al proctólogo, a que nos tocaran el ano, a que nos metieran el dedo en el culo. Ay. Yo creo que ya no se hace así, pero bueno, yo creo que no. No lo sé. Creo que ya no es con una cámara o algo. No lo sé, pero creo que ya no se hace así, pero vamos, que tampoco creo que sea un trabajo muy agradable. Pero bueno, pues nada, pues esto es lo que ha dado de sí. Siempre digo la misma frase, esto es lo que ha dado de sí. Pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay, que no tienes puente, ¿no? Trabajo. Yo no sé. Día sí, día no. Yo trabajo mañana y dependiendo de cómo vaya mañana, ya veré si tengo o no tengo vacaciones el jueves, no, el miércoles y el viernes. Qué bien vivís algunos. No, porque tengo que dedicarme a estudiar, que tengo examen el día... Vaya. El día 22, el de la lotería. Tengo... ¿Y si te toca la lotería? Tengo examen. Me da igual, tengo examen. Tengo examen el día 22. Así que tengo que darle a los codos este puente porque no me gustaría suspender, la verdad. No me gustaría suspender. Nada, te ponemos una velita. Sí, a San Judas Tadeo, patrón de los imposibles y los desesperados. Pues nada, pues lo dicho, que como siempre, si os ha gustado el formato del programa y demás, pues un like o nada, simplemente con que nos escuchéis va valiendo. Va valiendo. Y nada, pues que tengáis buena semana, buen puente para el que se vaya, mucho cuidadito con las carreteras. Sí. Que queremos ver a todo el mundo de vuelta, sano y salvo.
y nos escuchamos la semana que viene, ¿no? Así es, así será. Pues muy bien, pues que paséis buena semana. Hasta luego. Hasta luego.